Ahora, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Quédese sentadito, por favor. Solo acompáñenme a leer los versículos del 1 al 7. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por regalarnos esta porción de su palabra. Ahora le suplico, Señor Dios Todopoderoso, que su Santo Espíritu nos ilumine para poder encontrarnos, Señor, con esta enseñanza que está para este día. Usted conoce, Señor, los grandes vacíos que hay en nuestros corazones, los grandes vacíos que tenemos en nuestra vida, y también, Padre, la necesidad que hay en nuestro corazón por querer obedecerle, por disponernos a hacer su voluntad. Ayúdenos, Señor, y así también, Padre, que podamos empoderarnos de su palabra y tener esa seguridad, Señor, que en Cristo está nuestra redención y que por él, Padre Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Sin Cristo no hay redención. Los versículos 28 y 29 del capítulo 3 dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien, la carta a los romanos establece que la promesa es del pueblo escogido, pero dice que también que nosotros, como la promesa fue dada a Abraham y a su simiente, y la simiente de Abraham es Cristo, una vez hemos llegado al conocimiento de Cristo, nosotros pasamos a ser parte de esas naciones o de esa familia que van a ser benditas en lo que se le prometió a Abraham. Ahora bien, a Abraham para una herencia terrenal y a nosotros para una herencia espiritual, una herencia celestial en Cristo. Todo lo que Dios le prometió a Abraham y que por la desobediencia del pueblo, por el endurecimiento del pueblo, no se le ha cumplido, como Dios no es no es hombre para que pueda mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, se va a dar, hermano. ¿En qué tiempo se va a dar? Se va a dar en el milenio. Ahora, todos los que hemos abierto nuestro corazón y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en esa familia de Abraham, pero en un linaje espiritual. Ahora pasemos a este versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Toma el apóstol Pablo el siguiente ejemplo, que vamos a tratar de entenderlo en nuestra familia. Para los que ya tenemos hijos, o aquellos que no tienen hijos todavía, que no son padres, pero que gozan de tener o estar bajo la cobertura de sus padres terrenales. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros
a nuestros hijos les comenzamos a delegar responsabilidades cuando consideramos que ya es el momento. Yo no mando a mi hijo a la tienda si no sé que ya tiene el suficiente razonamiento como para ver a los lados antes de atravesarse la calle. No ponemos nada en las manos de nuestros hijos hasta que no han alcanzado la edad necesaria. Perdón, hermano. Repito, la edad necesaria, ¿para qué? Para que puedan administrar sabiamente aquello que nosotros les podemos proveer. Si lo llevamos a nuestro país, nosotros vamos y nos hacemos ciudadanos a los 18 años, se nos extiende un DUI. A partir de ese tiempo, nosotros ya podemos recibir herencia. Hasta antes de ese tiempo, si nuestros padres quieren darnos algo, hacen un testamento y queda una persona que va a administrar. Entonces, cuando el versículo 2 habla de tutores y habla de curadores, está hablando que el tutor es aquel que se encarga de la educación, aquel que se encarga de la disciplina, aquel que tiene una conducta tan estricta que no permite que aquel que se le ha confiado para su cuidado se pierda. Y el curador, ese es el administrador financiero. Es como si yo dijera, bueno, yo le voy a dejar a mi hijo un lapicero, pero yo sé que mi hijo todavía no puede escribir con lapicero, entonces alguien se lo va a guardar. Ese lapicero ya es de él, pero él no tiene todavía la suficiente entrenamiento para poder escribir con lapicero. Entonces, de eso está hablando la palabra de Dios. Cuando habla de que al niño se le pone en manos de tutores y curadores, está hablando de esa etapa en que tiene que permanecer bajo el cuidado de alguien, tanto en lo personal como en la provisión que se le ha dado. En nuestras vidas sucede lo mismo, tal como lo establece el versículo 3, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. Acordémonos que ahí está hablando de aquellos que todavía están bajo el cumplimiento de la ley. Solo nos vamos a adelantar un poquito para fines de enseñanza, siempre en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 4, pero en el versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, todas aquellas cosas, hermano, que yo me dispongo a hacer para tratar de alcanzar a Dios por mis propios medios, ya no tiene lugar. Esa etapa ya pasó. Entonces, dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de algo que fue profetizado, algo que fue establecido y que lo dio a conocer Dios por medio de los profetas. Entonces, al decir que cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando de una fecha ya estimada, una fecha ya señalada, un tiempo ya conocido, establecido y conocido por Dios para darle a la humanidad al Mesías, para cumplir lo que había prometido. Dios envió a su Hijo, una decisión soberana del Padre. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando Cristo nace bajo esta ley, pero también nace de una mujer. ¿Qué significa esto? Y está hablando de que Dios le da al pecador, a alguien, le da a su Hijo, el único que por ser Dios cumple todos los requerimientos que el hombre necesitaba para volver a entrar a esa relación de paz, a esa relación de armonía con el Creador. Entonces, de esa manera el hombre podía ser redimido por Cristo,
pero también por el hecho de ser nacido de una mujer, significa que iba a tener un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano iba a tener que sufrir el dolor por el pecado de todos nosotros. De eso está hablando el versículo. Entonces vea cómo el apóstol lo va llevando de tal manera que nos acerca a esa obra redentora de Cristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bien, ¿quiénes estaban bajo la ley? La ley fue dada para Israel. ¿Quiénes estaban obligados a cumplirla? Israel, porque a ellos se la dieron. Nosotros surgimos no en un plan improvisado, porque en Deuteronomio establece que Dios fue movido a hacerlo. Entonces Él también va a mover a hacerlo a su pueblo, con un pueblo que no es pueblo, que somos nosotros. O sea, por la inclinación del pueblo hacia dioses falsos y por haberse endurecido y no reconocer al Mesías como su Señor y como su Salvador, entonces Dios nos permite que nosotros le conozcamos a Él por medio de este personaje llamado Pablo, que es el que lleva el Evangelio a los gentiles. Entonces, repito el versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sucede, hermanos, que cuando una familia, pensemos por un momento, si nosotros tuviésemos un hijo y por alguna razón nos vemos imposibilitados de tener un segundo hijo, entonces tomamos la decisión de adoptar uno. Desde el momento en que nosotros tomemos esa decisión de adoptarlo, esa persona que va a llegar a ser parte de la familia, ese nuevo miembro que va a llegar a la familia, goza de los mismos derechos que el primer hijo. A eso nos llevó Cristo. Justamente a eso nos llevó Cristo, que por ser adoptados nosotros gozásemos de los mismos derechos. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Pero si nosotros le ponemos atención a la palabra espíritu, está escrita con la primera E, que es mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Ahora bien, entonces nosotros nos damos cuenta de que todas aquellas cosas que a los Gálatas les estaba llamando la atención para apartarse, y aquellas cosas o religiones para los no judíos por medio de las cuales trataban de acercarse, ya no había razón de ser. No, porque lo que pasa es que Dios había enviado a su Hijo. Es ese Hijo en quien Él dijo, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me complace, en quien yo me complazco. O sea, es como si nosotros queremos lograr o queremos alcanzar un favor de alguien, pero yo no soy la persona que me puedo acercar a aquel que tiene el poder de cambiarme mi situación. Entonces yo busco a alguien, y ese alguien, sucede, hermano, que es tan grande el amor de Dios que yo no lo busqué, sino que Dios lo envió. Y una vez hemos llegado al conocimiento de Cristo, cuando ya pasamos a ser cristianos, lo que dice en el capítulo 3, que hemos sido bautizados en Cristo, repito que es, ahí lo describe de esa manera, pero que hace referencia al hecho de ser incluido, de ser llevado dentro de ese cuerpo de Cristo. Entonces nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces vea qué bonito cómo la palabra de Dios nos lleva. La herencia ya estaba para su pueblo, la ley fue dada, pero hubo imposibilidad de cumplirla. Pero la ley
tal como lo veíamos o lo dábamos a conocer en las reuniones anteriores, no fue dada para perder al hombre. La ley fue dada para que auxiliara al hombre, para que el pecador se diera cuenta de su error y que a la vez reconociera la imposibilidad, su carencia para poder cumplirla y esperar ese tiempo señalado por el Padre, ese tiempo al cual habían hecho referencia los profetas, que el Mesías vendría. Tristemente, gran parte de este pueblo escogido de Israel sigue esperando, hermano. Pero nosotros, en la infinita misericordia de Dios, y no como razón para jactarnos, porque la misma carta a los romanos dice que nosotros de nada debemos jactarnos, porque si nosotros, dice la palabra en Romanos 11, si nosotros fuimos llevados, ahí pone el ejemplo del olivo, si nosotros hemos sido injertados en ese olivo, mucho más aquellos que son el pueblo al cual Dios llamó primeramente. Entonces no hay razón en lo absoluto para que nosotros nos jactemos, pero sí hay razón para que nosotros reconozcamos que solamente en Cristo hay justificación. Hay razón para que nosotros reconozcamos que solo Cristo podía pagar nuestras culpas y que pagando nuestras culpas nosotros llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, repito el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dicen algunos comentaristas, como MacArthur, por ejemplo, y que aquí hace referencia a la expresión del niño. Ese niño que se acerca al padre, que se acerca a su papá, con la seguridad que le permite expresar con ternura, papito. De esa manera nosotros nos podemos acercar a Dios, por esa obra de Cristo. Imagínense cómo estábamos antes del conocimiento de Cristo, totalmente alejados totalmente de Dios, perdidos, llenos de tinieblas. Pero llega Cristo, nos redime, paga nuestras culpas y somos llevados a esta unidad y nos da al Espíritu Santo. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cierra el versículo 7 reconfirmando esa obra de Cristo en nuestras vidas. Es impresionante, hermanos, cómo la obra de Cristo transforma nuestra vida, nos lleva a una realidad totalmente diferente. Estábamos bajo el dominio de Satanás, condenados al infierno. Nos lleva el Padre a los pies del Hijo, Él nos limpia y nos lleva hacia Él, a una relación de paz, a tener esa seguridad que no tenemos culpas pendientes. No tenemos culpas pendientes. Es impresionante cuando yo me quedé asombrado en más de una oportunidad que he podido hablar con personas que están con padecimientos que conllevan mucho dolor. Recuerdo un hermano que falleció a principios de este año por leucemia, quemado por la quimioterapia, hermano, así, quemado en su carne.
Pero cuando hablé con él la última vez, una noche antes de que falleciera, él me dejaba conocer algo. Me dice, me duele el cuerpo, pero mi corazón está contento. A eso nos lleva Cristo. A eso nos lleva Cristo. A esa seguridad de que cuando nos presentemos delante de Dios, vamos sin mancha. No importa lo que hayamos hecho, hermano. No importa. En Cristo se cumplió la ley. Ahí está el fin. En Cristo se anula cualquier necesidad de que nosotros nos volvamos religiosos. En Cristo se anula la necesidad de que nosotros busquemos cumplimiento de cosas innecesarias. Cuando yo tenía como unos 7 años, en el tiempo en que uno árbol que ve se quiere subir, me acuerdo que mi abuela ya tenía quizás como 90 y algo, mi abuela por parte de papá, y en el tiempo de la Semana Santa ni siquiera podíamos correr, ni ladrón librado podíamos jugar porque Dios nos iba a castigar. Así. Y como eso, hermano, hay cantidad de cosas como que no podemos comer determinados alimentos. O sea, y dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Este es el momento. Eso, hermano, es como cuando nosotros tenemos mucha sed o tenemos mucha hambre. Y en un abrir y cerrar de ojos tenemos enfrente justo lo que satisface nuestras necesidades. Eso es lo que ha pasado en nuestras vidas con Cristo. Solo que cuando bebemos agua o comemos un alimento volvemos a tener sed y volvemos a tener hambre. Pero cuando tenemos ese encuentro con Cristo, se anula cualquier necesidad espiritual. Ya no necesitamos nada. Hasta antes de conocer a Cristo, yo pensaba, bueno, pero y si Adán fue el que pecó y nosotros qué, pues, ¿qué tenemos que ver en eso si yo ni lo conocí? Ni mucho menos en la tierra donde vivió. Pensamientos de hombre. Pero el conocimiento de Cristo, e iluminado por el Espíritu Santo, llegamos a esto, que debemos de tener esa seguridad que solo se puede vivir cuando el Espíritu Santo, tal como establece la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 16, dice que dé testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es algo personal. Esa es otra de las cosas preciosas de la obra que Cristo hace en nuestras vidas, ha hecho en nuestras vidas. Que nadie puede decir, este es salvo o este no es. Este es limpio o este no es limpio. Es algo personal. Y todos lo vivimos de diferente manera. Pero bajo el mismo principio, la obra de Cristo. Esa obra que nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que ya no necesitamos nada. Nada. Absolutamente nada. Y no lo necesitamos, hermano, simple y sencillamente porque Cristo murió en la cruz. Cristo puso su vida para volverla a tomar. Pero en ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros para pagar nuestros pecados de una vez y para siempre, está nuestra libertad, está nuestra redención. Nos compra por un precio de sangre. Y no solo nos compra, sino que nos da su Santo Espíritu. De tal manera que, conscientes nosotros de esa obra redentora, con la seguridad de que sin Cristo no hay redención, pero que también nosotros tenemos la seguridad
de que estamos en Cristo y que por lo tanto hemos sido redimidos y nos gozamos de ser templo y morada del Espíritu Santo, solo anhelemos una cosa: vivir con un corazón agradecido, y busquemos caminar según la voluntad de aquel que nos declaró sin culpa cuando estábamos condenados por nuestros pecados.